Buenas noches, señores, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, señores. Buenas noches. Ok, no se olviden marcar su asistencia en el EVA. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señores. Seguimos con las revisiones. ¿Algún grupo que necesite revisar, por favor? Vamos a darle feedback. ¿Ok? ¿Algún grupo que falte exponer, que falte presentar su avance? ¿Algún grupo que falte presentar su avance? Por favor, pueda mostrar. Buenas noches. Buenas noches, señores. Buenas noches, buenas noches. ¿Ok? A ver, ¿algún grupo que desee para poder revisar su trabajo, hacerle feedback? ¿Ok? Por favor, ¿algún grupo? ¿Ok? De lo que faltaron el día miércoles, miércoles, creo. Sí, miércoles. Martes, perdón. Martes, día martes. Buenas noches. ¿Ok? ¿Algún grupo más? ¿Ok? Para darle feedback, ¿ok? Que muestre su avance. Buenas noches. ¿Algún grupo que falte? Buenas noches, señores. ¿Algún grupo desea presentar su avance de proyecto?
¿Alguien va a presentar? ¿No? ¿Nadie va a presentar avance? Ok, listo. Entonces, ojo, no hay feedback. Ok, vamos entonces a presentar. Ok, ya que no hay. Vamos a ver acá. Ok, vamos viendo. Un ratito, a ver. Ok, buenas. ¿Se puede apreciar, por favor? ¿Se aprecia la diapositiva? ¿Se escucha bien? ¿Me confirma? Buenas noches, ¿me confirma? ¿Se puede apreciar? ¿Se escucha bien? Por favor, ¿me confirma? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ok, listo, empezamos. Ok, la clase pasada estábamos viendo la parte de cronograma, ¿no es cierto? Estábamos viendo la parte del cronograma, ok, las actividades, las tareas, ¿no? Estábamos viendo ese contexto, ¿no? En la cual, ok, y se le había ya asignado una tarea, ok, con respecto a lo que es la parte de cronograma con el MS Project, ok. Entonces, una vez establecido el cronograma, que viene a ser un conjunto de actividades, ¿correcto? Que sencillamente, pues, se tiene que llevar, ¿ok? A una herramienta para que nos pueda establecer, ¿ok? Una estimación de tiempo, ¿no? Y también la parte de costo, ¿no? Nos pueda estimar tiempo y nos pueda estimar costo, ¿ok? Entonces, es una herramienta, el MS Project, al igual que el Open Project, ¿no? Hay otro también que es el GAN, ¿ok? Que también es una herramienta free, ¿no? Nos va a permitir justamente asignar eso, ¿no? Costos, recursos, materiales, etcétera, ¿no? Y al culminar, ¿ok? Nos va a mostrar el tiempo estimado y también el costo estimado. ¿Ok? Hemos visto que las actividades pueden trabajarse de manera paralela o también de manera secuencial. Termina uno, empieza el otro, ¿no? Y podríamos definir la ruta crítica, ¿no? ¿Ok? La ruta crítica que tiene que ver, ¿ok? Con el verdadero tiempo en el cual se va a culminar el proyecto. ¿No? Entonces la ruta crítica es fundamental, ¿ok? Ahora vamos a ver otro aspecto que tiene que ver también con la parte de investigación, que también es importante no solamente en la investigación, sino también en la parte de la tesis, ¿no? ¿Ok? No olvidemos que un proyecto es también una tesis, ¿ok? Porque la tesis también tiene un determinado grado de investigación, ¿ok? Entonces me estoy refiriendo a lo que es la parte de los costos, ¿ok? La parte de la gestión de costos, ¿ok? Los costos de un proyecto o los costos de un trabajo de investigación.
¿Ok? Los costos juegan un papel muy importante, ¿no? La clase pasada le mencioné, ¿ok? Que si no somos tan expertos en elaborar cronogramas, ¿ok? Lo hagamos en papel, ¿no? Para luego pasarlo a una determinada herramienta, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de los costos, ¿no? Estamos hablando de dinero, estamos hablando de soles, estamos hablando de que alguien va a invertir en un determinado proyecto o un determinado trabajo de investigación, que va a tener como resultado un producto o un servicio, ¿no? Y que por lo tanto hay que, hay que gestionar de manera adecuada la distribución de este dinero. Pero para ello necesitamos saber los costos, ¿no? Necesitamos saber cuánto se va a invertir. Eso es fundamental. Ahora, no todo es perfecto, ¿no? Lo que se trata acá es justamente de estimar los costos. ¿Ok? No, no estamos hablando de que existe, ¿ok? Un costo ya definitivo, ¿no? Estamos hablando de estimar, aproximarnos a un determinado costo para eso, agregarle un 10%, ¿ok? Para cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir con el proyecto, ¿no? O durante el proyecto. ¿Ok? Entonces, es necesario, ¿ok? Que primero debemos definir las actividades, después definimos los recursos que necesitamos, ¿no? Recursos que son materiales, recursos humanos, etcétera, ¿no? Y calcular, ¿no? Calcular, establecer qué cosa vamos a gastar en este proyecto, ¿no? Y esto hacerlo en una hoja, ¿no? Primero, ¿ok? Para después plasmarlo en la herramienta, ¿no? Eso es lo ideal, ¿por qué? Porque como recién estamos iniciando, ¿no? Como recién estamos iniciando, ¿ok? Entonces es mejor hacerlo en papel, ¿no? Y después pasarlo a la herramienta, ¿no? Ya cuando tengamos experiencia, etcétera, podemos hacerlo de frente en la herramienta, ¿no? Donde justamente el MS Project puede automáticamente establecer cuál es el costo del proyecto, ¿no? Y te va a establecer también el tiempo de duración del proyecto. Claro que eso es una estimación, ¿ok? Es una estimación. ¿Ok? Para gestionar los costos, primero tengo que planificar, estimar, ¿no? Y determinar también el presupuesto, ¿ok? Tengo que planificar, tengo que estimar, ¿ok? Y también tengo que determinar el presupuesto, ¿no?
¿ok? Vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿no? Y la gestión de los costos es justamente ¿qué cosa? Ejecutar lo planificado, ¿no? ¿No? La gestión de costos, ¿ok? Va a implicar justamente la planificación de lo que voy a gastar, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a gastar? ¿Ok? La gestión es una estimación, ¿ok? Es un presupuesto, ¿no? Un financiamiento, gestión y control de los costos, con el objetivo de completar el proyecto dentro del presupuesto aprobado, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Ok? En todo proyecto, señores, vamos a ponerle un caso, en un proyecto de software, por ejemplo, ¿ok? Siempre existe un acta de constitución, ¿ok? Que es como un previo contrato, algo así, donde se estima los tiempos y los costos. Los estima, ¿no? Y por lo cual, el cliente, en este caso, para empezar el proyecto le tiene que dar entre el 30 al 40%. ¿Ok? ¿De qué? De lo presupuestado. ¿Ok? Para empezar el proyecto, ¿no? Una vez que comienza a empezar el proyecto, comenzamos a gestionar los costos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que monitorear, ¿ok? Que tenemos que ya adquirir los materiales, los recursos, ¿ok? ¿Para qué? Para empezar el proyecto. ¿Ok? Entonces, no empezamos nada si es que el proyecto no ha sido aprobado, pues, ¿no? El proyecto tiene que ser aprobado para una vez, ¿no? Me den un presupuesto, ¿no? Que puede ser entre 30 y 40% del monto, ¿no? Y con eso empezar, ¿no? El proyecto. Pero para ello, ¿ok? Yo ya he coordinado con proveedores, ¿no? Sobre un determinado presupuesto de compra, ¿no? He coordinado con ciertos proveedores para comprar laptops, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que se ejecuta el proyecto, me dan un presupuesto a mí, ¿ok? Y yo con ese presupuesto voy a adquirir materiales para empezar, ¿no? Y con ese presupuesto que me dan, yo automáticamente también voy pagando al personal. Depende de cuánto dure el proyecto, ¿ok? Tengo que establecer eso de acuerdo al presupuesto, ¿no? Entonces, conforme voy avanzando, voy entregando, ¿no? Entonces, cuando hablo de planificar, justamente es ya tener todo establecido, pues, ¿no? ¿Ok? Todo establecido significa cuánto le voy a pagar al analista, por cuántos días, ¿no? Cuánto le voy a pagar al jefe de proyecto, cuánto le voy a pagar al analista, al programador, al documentador, al diseñador, al tester, ¿no? ¿Cuánto se le va a cobrar? ¿No? ¿Cuánto voy a cobrar yo? ¿Cuánto es presupuestado para pagar el sueldo de esos trabajadores?
¿Ok? Entonces, todo eso ya lo tengo estimado. Ahora, hay que tener en consideración, señores, lo siguiente, ¿no? Que debo de contratar a la persona en el momento indicado, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque si no, voy a volar en costos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, ¿ok? Que yo voy a contratar, ¿no? Al programador cuando toque la etapa de programación. ¿Ok? Entonces, yo no puedo contratar a un programador, ¿ok? Si el proyecto empieza ahorita. ¿Ok? Porque sencillamente tengo que cosa, levantar información y todo ello, ¿no? Entonces, yo no voy a programar mañana, ¿no? Entonces, no puedo contratar al programador el día de hoy. ¿Por qué? Porque recién estoy iniciando. Ok, de repente, no sé, contrato al programador después de un mes, ¿no? En la etapa que corresponda para la parte de programación, ¿no? Si contrato a un programador ahorita, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer el programador ahorita? ¿No? Entonces, tengo que definir las personas que van a estar durante todo el proyecto y aquellas que simplemente van a estar, ¿no? Parcialmente en el proyecto. ¿No? El jefe del proyecto tiene que estar en todo el proyecto, ¿no? El supervisor del proyecto también, ¿no? El analista de sistemas, ¿no? Después de haber aceptado las bases del proyecto, recién lo llamo, porque si no estaría pagando en vano. ¿Ok? Porque sencillamente esa persona no la estoy aprovechando. ¿Por qué? Porque no es el momento. ¿Ok? No es el momento. ¿No? Estaría pagando a alguien sin hacer nada. ¿No? Eso es lo que estaría pasando, ¿no? Estaría pagando a alguien que no es productivo, ¿no? Mejor lo convoco cuando ya esté todo listo para que entre en la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces ahí ya lo convoco y desde ahí, desde esa fecha, correrá su sueldo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que establecer qué personas van a trabajar en el proyecto y en qué momento los tengo que llamar. ¿Ok? ¿Para qué? Para justamente reducir costos, ¿sí? No puedo contratar a alguien desde el inicio del proyecto sabiendo que su trabajo o su actividad real, ¿no? Está después de 2 meses, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale tenerlo ahí? Mejor lo convoco, ¿no? Cuando esa etapa de programación o desarrollo se establezca, ¿no? Entonces, ahí sí ya corre su sueldo, pues. Y por lo tanto, me estoy ahorrando un mes, mes y medio, ¿no? Supongamos, ¿no? Ahora, la gestión de costos involucra cuánto costará cada actividad, ¿no? Cada actividad, cuánto costará. Asignar los recursos necesarios, controlar las desviaciones de presupuesto y prever los costos finales, ¿no? Uno de los aspectos de la gestión de costos es también controlar los costos. ¿Ok? Estoy gastando de manera adecuada, estoy acorde con el presupuesto. No olvidemos
que la clase pasada le mencioné, ¿no? Una cosa es la planificación de las actividades y otra cosa es el aspecto real. ¿Ok? Acá de repente yo también he estimado los costos, pero tengo que monitorear lo planificado versus lo real, ¿no? ¿Estoy gastando conforme a lo planificado o ya volé de presupuesto? ¿No? Ya volé de presupuesto, ¿no? Si una actividad, ¿ok? Asignada a un determinado, no sé, empleado, según el plan, debe demorar 2 días, lo real es que de repente termina en 4 días. Hay 2 días de desfase, ¿no? Y por lo tanto, esos 2 días hay que pagar, ¿no? ¿No? Esos 2 días hay que abonar, hay que contabilizarlos, ¿no? ¿No? Porque lo real dice que en esa actividad estaba planificado 2 días, pero se demoraron 4. O sea, hay 2 días de desfase. No solamente 2 días de desfase calendario, sino 2 días de desfase de costos. ¿Ok? Porque yo tenía presupuestado para una actividad de 3 días gastar, no sé, 100 soles. Gastar 100 soles, ¿no? Eso es lo planificado, pero realmente me demoré 4. ¿Ok? Si por día le estoy pagando, no sé, al empleado, no sé, 10 soles, ¿no? El desfase me va a costar aproximadamente, no sé, 30 soles, ¿no? Ese es el desfase, ¿no? Entonces, ese desfase me va a descuadrar desde el punto de vista calendario y también me va a descuadrar desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, tengo esos efectos, ¿no? Tanto de tiempo como de tiempo. ¿Ok? El objetivo justamente es determinar los costos del proyecto o del trabajo de investigación, establecer un presupuesto base. Este presupuesto base justamente está en el acta de constitución, ¿no? Que es un presupuesto base, ¿no? El objetivo es planificar cómo se gestionará los recursos financieros, ¿ok? ¿Cómo se gestiona? ¿Ok? Entonces acá viene, ¿no? El contraste, ¿no? Planificado versus real. ¿Estoy gastando de acuerdo a lo planificado o no estoy gastando de acuerdo a lo planificado? ¿No? Monitorear y controlar los costos. Costos reales versus costos planificados. ¿Ok? ¿Estoy en la línea? ¿No estoy en la línea? ¿Me estoy desviando del presupuesto? Tomar decisiones para nuevamente alinearlos al presupuesto. ¿Ok? Entonces, según tú tenías, según lo planificado, ¿ok? Según lo planificado, un empleado tenía 2 días para terminar una actividad, ¿no? Y resulta que lo terminó en 4, ¿no? En 4 días. Entonces, hay que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos 2 días de desfase, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Muchos optan trabajar sábado y domingo,
¿no? Como un aspecto de recuperar, ¿no? Pero eso implica también pagar horas extras. Yo creo que nadie trabaja gratis, ¿no? ¿No? Por más que sea mi jefe, ¿no? Una buena persona y todo ello, trabajar sábado y domingo es pesado, ¿no? Es pesado. Y aparte, si tú trabajas lunes a viernes, ok, sábado es como hora extra. La pregunta es, ¿te van a considerar eso? ¿No? Entonces, la parte de gestión me va a permitir prever desviaciones. No significa que van a desaparecer, sino va de una u otra manera a detectar desviaciones y tomar decisiones, ¿no? Volver a la ruta. ¿Ok? Asegurar el uso eficiente de dinero. ¿Ok? Ahora, el uso eficiente, ¿qué significa? Significa que debo de, ¿no? El uso del dinero debe estar conforme a lo planificado. Eso es lo ideal, ¿no? Que todo lo que se gaste sea planificado y esté dentro del proyecto. ¿Ok? Yo no puedo gastar algo que está fuera de contexto del proyecto. ¿Ok? No puedo hacer eso porque si no, estoy incurriendo ya un sobrecosto. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hablamos del uso eficiente del dinero, gastar en lo que se planificó. Eso es lo que tenemos que asegurar, ¿no? Gastar según la planificación, ¿no? Y todo lo que se gaste, sencillamente debe ser destinado al proyecto. No puede ser destinado para otra cosa que no sea el proyecto, ¿sí? ¿No? Estimar el costo por total o costo final del proyecto, ¿no? Optimizar la relación costo-beneficio, ¿no? Esto también es un papel muy importante, el costo-beneficio. A ver, tú a tu cliente no le puedes decir solamente, señor, te voy a cobrar $100, ¿no? Por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi beneficio? ¿Ok? Si yo invierto 100, es porque voy a ganar, voy a recuperar mi capital y después de recuperar el capital, voy a tener ganancias, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Ok? Optimizar la relación costo-beneficio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscan las empresas? Las empresas buscan costo-beneficio, sí, pero desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de dinero, porque ellos quieren recuperar su capital y tener ganancias. Eso es lo que se busca. ¿Ok? Pero la pregunta está, ¿no? Si usted puede demostrar esto, ¿no? Puede demostrar que su producto, ¿ok? Va a tener un costo-beneficio, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios le trae a la empresa? ¿No? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Ok? Entonces uno no puede decir, pues no, el beneficio que tiene un sistema muy bonito. Eso para mí no es cuantificable, ¿no? No, que tu sistema pues puede conectarse con, no sé, con correos electrónicos, ok. Pero eso es un beneficio cualitativo.
¿Ok? Yo quiero un beneficio cuantitativo. ¿Cuánto y cuándo, en qué tiempo voy a recuperar el capital invertido? ¿No? Y después de ello, voy a tener un margen de ganancia. ¿No? Entonces, nadie invierte sin ganar nada a cambio. Nadie invierte en algo que no busque un beneficio. ¿No? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Ok, estimar el costo final del proyecto, optimizar la relación costo-beneficio. Claro, ¿no? Si yo voy a invertir, necesito que al menos me digas cuál es el beneficio que voy a tener yo. Ok, desde el punto de vista económico. El beneficio no es para mí como usuario, no es que sea bonito, no es que corra rápido, ¿ok? No, para mí como empresario, ¿ok? Que cierta empresa desarrolladora de software me está elaborando una aplicación, ¿ok? Entonces me tiene que definir cuáles son los beneficios que voy a obtener con su aplicación, ¿ok? Pero ese beneficio no tiene que, por ser, no tiene que ser desde el punto de vista cualitativo, sino medible cuantitativamente, ¿no? Eso debe ser medible, ¿no? La importancia es solamente evitar sobrecostos, ¿no? El control, el monitoreo de los gastos me han permitido evitar sobrecostos. ¿Ok? ¿Va a mejorar la toma de decisiones? Claro. ¿Ok? Si hay un control y monitoreo adecuado, ¿ok? Entonces la información va a ser clara y precisa. Y por lo tanto voy a tomar mejores decisiones. La gestión de proyectos me permite una buena planificación, ¿no? Una buena planificación financiera, ¿no? Lo importante es garantizar la rentabilidad del proyecto, ¿no? Ojo, la rentabilidad. ¿Es rentable o no es rentable el proyecto? ¿Ok? De acuerdo al costo, ¿no? Que se ha estimado, ¿no? ¿No? Entonces, aquel que te vende un software, ¿ok? O te elabora un software, debe también garantizar su trabajo. ¿Sí? Debe de garantizarlo, ¿no? Porque sencillamente todo lo que yo compra o adquiera, ¿no? Para el proyecto, ¿ok? Debe estar debidamente registrado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problemas y inconvenientes. ¿Ok? Controla las desviaciones, detecta y corrige a tiempo cualquier desviación del plan, ¿no? Si vemos que alguna de las actividades, ¿ok? Se están desviando del logro del objetivo, ¿no? Podemos corregirlo, ¿no? Podemos corregir esa desviación, ¿no? Controla las desviaciones, que facilita rendición de cuentas, ¿no? Me ha permitido justamente hacer una rendición de cuentas, ¿no? Refuerza la credibilidad del equipo de gestión, ¿no? Al demostrar control y eficiencia, ¿no? Contribuye al cumplimiento del alcance y la calidad, ¿no? Al asegurar disponibilidad de recursos. ¿Ok? Vamos a ver lo que respecta a lo que es la parte de costos.
A ver qué pasó. Listo. Vamos a hacer acá. Bienvenidos al módulo 5, gestión de costos del proyecto. Siguiendo la misma estructura que hemos desarrollado en las anteriores sesiones, vamos primero a determinar de manera conceptual lo que son los costos del proyecto y estructuralmente vamos a partir en 3 módulos el desarrollo de lo que va a ser un presupuesto. Hablar de costos es hablar de dinero del proyecto, es hablar del presupuesto del proyecto, es hablar de los recursos económicos que el proyecto necesita para poder completar todo el alcance originalmente planteado. Es importante que el gerente del proyecto con el equipo de proyecto se sienten el tiempo necesario que involucre determinar una estructura de costos completamente adecuada. Si hacemos un alto a lo que hemos venido desarrollando en estas últimas sesiones, podemos analizar que hemos visto alcance, que significa el resultado o el entregado del proyecto, hemos visto tiempo, que es la duración del proyecto, la duración que me va a tomar cumplir el alcance del proyecto, y hoy por hoy vamos a ver lo que cuesta el proyecto, el presupuesto del proyecto. A ese triángulo algunos autores le llaman la triple restricción: alcance, tiempo y dinero. Ponemos calidad, el concepto de calidad en el medio, porque va en el medio y no necesariamente lo graficamos como un cuadrado, como otra variable más, porque la calidad no se negocia. Tenemos especificaciones de calidad, tenemos estándares de calidad que cumplir, cuidado con aquellas organizaciones que tienen algún tipo de ISO, 14.000, 27.000, 18.000, etc. La calidad no se negocia y por eso la ponemos en el medio del triángulo, ¿ok? Entonces, veamos nuestra tercera y última variable de la triple restricción, que es gestión de costos. Idea principal de este módulo es: tengamos cuidado con las estimaciones y tengamos sobrecostos más adelante cuando estemos ejecutando el proyecto. Si hacemos reflexiones aún más profundas, hay que estimar correctamente, validar los actores económicos del país y del mundo, hacer buenas estimaciones, cuidado con las reservas de contingencia, cuidado con los supuestos cambiarios, PBI, fluctuaciones. Analicemos correctamente los precios de mercado y sus tendencias. Realmente deberíamos, siendo costos una de las variables más sensibles del proyecto, determinar los tiempos necesarios para que ese presupuesto, ese costo del proyecto sea lo más preciso posible. Se los he partido en 3 pasos. Paso 1 significa detallar los costos. Acordémonos que en el módulo anterior vimos gestión del tiempo, vimos actividades. Deberíamos, entonces, si queremos buen grado de exactitud, determinar cada uno los costos, los precios, los presupuestos de cada una de las actividades ya desarrolladas en el módulo de gestión de cronograma o gestión del tiempo. Temas que podríamos abordar cuando analizamos los costos detallados del cronograma, los costos detallados de las actividades, los costos detallados de las tareas, es involucrados mano de obra, que son las personas, tenemos materia prima, tenemos maquinaria, tenemos insumos, y podríamos abordar y hacer extensiones a costos adicionales como costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos. Peor error sería no incluir cada uno de los costos que deberían de ser considerados dentro del proyecto. Forma de estimar los costos del proyecto, veamos que es muy parecido a estimar los tiempos que hemos visto cuando analizamos el módulo de gestión de cronograma. Léase juicio experto. Preguntarle a un experto: oye, ¿cuánto cuesta una silla? ¿Cuánto cuesta una mesa? ¿Cuánto cuesta un edificio? Buscar información, estimaciones, cálculos, presupuestos,
cotizaciones, valorizaciones de proyectos anteriores que nos podrían servir para aplicarlos al presente proyecto. Suma o cálculos paramétricos similar a tiempo, también lo vemos en costos. Si un metro cuadrado me cuesta 10 soles, ¿cuánto me costará 50 metros cuadrados? Aplicamos regla de 3 simple, ya que tenemos los parámetros previamente averiguados, ¿ok? Existe una herramienta o una técnica más para lo que es costos y que no lo vimos en tiempo, que se llama la estimación ascendente. Y les pongo este escenario. Imagínense que no tenemos ni juicio experto a dónde recurrir, no tenemos información de proyectos o actividades o cronogramas o tareas anteriores y no tenemos temas de costo de rendimiento ni de parámetros. Podríamos abordar a través de la estimación ascendente. La estimación ascendente, y lo vemos en el gráfico, es la que toma más tiempo. ¿Por qué? Porque significa que vamos a tener que entrar actividad por actividad de mi cronograma. Si mi cronograma tiene 200 actividades, vamos a tener que analizar las 200 actividades, su mano de obra, materia prima, costos fijos, costos directos, maquinarias, costos fijos, costos variables, todos los costos por cada una de estas actividades. Y luego, como vemos en el gráfico, las vamos totalizando por fases y las fases luego las totalizamos para todo el proyecto. Es la que toma más tiempo, pero es la más precisa porque vamos al mayor nivel de detalle de mi cronograma de proyecto. Vemos un ejemplo en la cual estoy presentando un entregable que es un diseño arquitectónico, en la cual veo las actividades que necesito llevar a cabo para cumplir con ese diseño arquitectónico y establezco 3 columnas, las más importantes: personal, digamos, mano de obra, vemos todo lo que es insumos, materia prima y también estamos colocando todo lo que es maquinarias y equipo. Normalmente esas 3 verticales, mano de obra, materia prima y maquinaria, son las que están a menudo presentes en todas las actividades. Y aquí, si se dan cuenta, estoy haciendo al mayor nivel detallado para tener un alto grado de precisión, ¿ok? Eso fue el paso 1, darnos el trabajo de estimar a nivel detallado lo que cuesta cada una de las actividades y cada uno de los pasos de mi proyecto. Segundo paso significa armar el presupuesto del proyecto, que no es más que totalizar. Y les pongo este ejemplo. Imagínense que he totalizado todos los costos o he sumarizado todos los costos de mi proyecto por mes. Tenemos en la primera columna costo, que es el costo independiente de cada uno de los meses, desde enero hasta agosto, y tengo el costo acumulado, que es el costo de ese mes más todos los meses anteriores. Si yo realizo la suma completa y la llevo a un gráfico, vamos a determinar lo que algunos van a escuchar cuando entren al mundo de proyectos, la curva S. La curva S no es más que la gráfica de los totales acumulados. ¿Por qué le dicen curva S? Porque si ustedes aprecian el gráfico, tiende más o menos a parecerse a una letra S. Pero repito, acuérdense, la curva S o el presupuesto del proyecto se calcula a partir de los costos acumulados, ¿ok? Definitivamente hemos debido hacer el paso 1, estimar la duración, estimar los costos a las duraciones para luego buscar la totalización y llegar a lo que es la curva S. Este es otro ejemplo en la cual estoy en las barras determinando el costo semana a semana de manera independiente y van a ver que en la línea punteada lo que se asemeja a una letra S más o menos atachada es efectivamente nuestra curva S o la suma de los costos acumulados del proyecto, ¿ok? Entonces, paso 1, estimar las duraciones, los costos de las actividades y paso 2, totalizarlo para armar el presupuesto del proyecto. Y al igual que tiempo y al igual que alcance, no dejemos de lado el último paso y posiblemente uno de los más importantes, controlar. Nuevamente, monitorear, hacer seguimiento al presupuesto del proyecto. Lo vimos igual en tiempo, controlar el cronograma del proyecto, lo vemos acá también en costos, controlar el presupuesto del proyecto. Entonces, si resumimos,
llegamos a que costo es estimar el presupuesto del proyecto, paso 1, determinar los costos detallados, paso 2, los costos totalizados y paso 3, controlar. Y les dejo, ya que hablamos de costos, una de las variables más importantes con algunas ideas importantes con respecto a control. Yo recomendaría a los gerentes de proyecto que siempre denle una principal importancia a lo que es el monitoreo y seguimiento del presupuesto del proyecto, porque si ustedes me preguntan, en el mundo comercial la variable costo a veces es mucho más sensible para un cliente, para un patrocinador, para un equipo directivo, más que los plazos, los tiempos y más aún que posiblemente el alcance del proyecto. Entonces, les comparto las recomendaciones con respecto a lo que es el manejo de control de costos del proyecto, nuevamente para tratar de garantizar que al final, cuando entreguemos el proyecto, hayamos cumplido los presupuestos previamente acordados. Muchas gracias. Entonces, es importante ajustarse al presupuesto, señor. Es importante establecer las métricas necesarias para justamente verificar que todo el presupuesto que se ha asignado, en este caso, según el acta de constitución, solamente se puede entregar un 30 o un 40% de todo lo presupuestado. Con eso, automáticamente se empieza el proyecto. Pero para ello hay que darle seguimiento, hay que controlar, ¿no? ¿Para qué? Para que el calendario, los empleados y todos ellos, no se alejen o no se desvían o desvíen de los ya planificados. O, ¿no? Es importante resaltar eso porque sencillamente si nosotros lo dejamos o no nos damos cuenta, sencillamente eso se convierte como una bola de nieve. Y al final, el presupuesto no nos va a alcanzar para nada. No nos va a alcanzar, señor. Planificar los costos, hemos visto acá también, ¿dónde está? ¿No? Gestión, ¿no? Hemos visto acá la parte de planificación, definir cómo se estimará, presupuestará, etcétera, ¿no? Y gestionará, monitorear y controlar el costo del proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar eso? Documento que guía todas las decisiones financieras del proyecto, ¿no? Se ejecuta una sola vez o en puntos definidos del proyecto, ¿no? Objetivo de la planificación: establece una guía clara, asegura que el presupuesto se mantenga dentro de los límites autorizados, definir herramientas y técnicas y métricas, para justamente controlar, ¿no? Y supervisar. Establecer cómo se medirá el desempeño financiero, ¿no? Es importante la parte de planificación porque me va a evitar desviaciones financieras, ¿no? Desviaciones, cualquier tipo de desviación va a tratar de evitar eso, ¿no? ¿No? Facilita la elaboración precisa del presupuesto, ¿no? Permite tomar decisiones anticipadas ante sobrecostos, Si lo planificado, Si lo planificado versus lo real, Lo real sale un poco más, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar decisiones anticipadas ante sobrecostos. Proporciona transparencia a los stakeholders. Cualquiera puede ver los costos y los presupuestos. No es nada que esté oculto. Siempre se debe establecer la transparencia. Permite establecer una línea base de costos confiables. Promueve la gestión proactiva del rendimiento del proyecto. Estamos viendo, ¿el proyecto es rentable o no es rentable? ¿No? Eso lo vamos a saber, ¿no? De repente al final,
O también lo podemos saber conforme vamos avanzando en el proyecto, ¿no? Nadie nos va a permitir establecer si el proyecto es rentable o no, ¿no? Si vamos a tener un tipo de ganancia o no. ¿No? Los componentes de un plan de gestión de costos vienen a ser la unidad de medida, ¿no? Puede ser en soles, en dólares, en euros, etcétera, ¿no? El nivel de precisión siempre es un grado de redondeo, ¿no? El nivel de exactitud define márgenes de tolerancia para las desviaciones. ¿Ok? Ya no hay un nivel, no hay exactamente un nivel de exactitud, ¿no? ¿No? Ese es el punto de vista teórico, ¿no? Pero en la práctica, no siempre, en la práctica, ¿ok? Siempre existen desviaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, lo planificado a veces no coincide con lo real, ¿no? Siempre umbrales de control, límites para alerta, para tomar decisiones correctivas. Método de estimación puede ser análoga, paramétrica, etcétera, para estimar justamente el presupuesto. Herramientas que nos ayudan, el Excel, en ese proyecto. Ok, frecuencia de control y reporte, cada cuánto se revisan y se reportan los costos. Ahora, la comunicación es fundamental, señores, ¿no? Cada cuánto tiempo yo debo de reportar a mi jefe si vamos bien o vamos mal en el presupuesto, ¿no? Eso depende mucho de la complejidad del proyecto. ¿Ok? Si un proyecto es complejo, ¿ok? Y a pesar, y encima, es la primera vez que veo este tipo de proyectos, entonces lo que debo hacer, ¿ok? Es de repente monitorearlo todos los días para que no se me escape absolutamente nada. No es que es un proyecto complejo y de repente es la primera vez que veo este tipo de proyecto. Entonces hay que ser mucho más cauto. ¿Por qué? Porque sencillamente es la primera vez que ves un tipo de proyecto de esta magnitud, ¿no? Entonces, la frecuencia de control, monitoreo, ¿ok? Etcétera, va acorde con la complejidad del proyecto. ¿Ok? Con eso no quiero decir que tampoco pues exagere, ¿no? No, yo voy a monitorear una vez cada 15 días. No, tampoco es viable, ¿no? Porque si tú vas a supervisar cada 15 días, te va a reducir el tiempo de acción, o sea, el tiempo de tomar decisiones. Cuando quieras tomar decisiones ya está fatal, ya no puedes. ¿Por qué? Porque tú has decidido monitorear cada 15 días. De repente el error, ¿ok? Como tú has decidido supervisar cada 15 días, el error surge y se va a ir acumulando, 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 hasta que llegue el día 15. Y ese día recién vas a supervisar y monitorear, ¿no? Y por lo tanto, pues ya tienes 15 días ¿ok? 15 días de retraso o 15 días fuera del control del proyecto, ¿ok? Entonces, ¿con qué frecuencia debo de reportar a mi jefe, a mi supervisor de costos, ¿ok? Para ir viendo si estamos en la línea o nos estamos desviando. Vuelvo a recalcar, eso depende mucho del proyecto, del tipo de proyecto, ¿no? Mi recomendación es, si tú ves que ese proyecto es complejo y peor aún, es la primera vez que ves un tipo de esa magnitud, mi recomendación es que monitorees casi todos los días, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para evitarme cualquier tipo de problema. ¿No ves que no conozco ese tipo de proyecto? ¿Ok? Entonces, no se me debe escapar absolutamente nada, ¿no?
Responsable, siempre hay un responsable, ¿no? ¿No? Depende del rol, vínculo con otros planes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso práctico, ¿no? De estimación de costos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que tenemos un básico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si el caso práctico, ¿no? Sistema web de reserva para Hotel El Paraíso, ¿no? La cadena Hoteles El Paraíso desea desarrollar un sistema web que permita a los clientes realizar reservas de habitación, pagos en línea y recibir confirmaciones automáticas por correo. Actualmente el proceso es manual. El proyecto debe completarse en 4 meses. ¿Ok? Entonces, para ello, yo he contratado a un analista, ¿no? ¿No? Que se le va a contratar por 2 semanas, ¿ok? 2 semanas, y por esas 2 semanas se le va a pagar 1.800. Al diseñador de una interfaz o experiencia de usuario, ¿ok? ¿No? Se le va a contratar por 3 semanas. Y por ello se va a pagar este monto. El desarrollador backend, que son 2 programadores, van a trabajar 4 semanas. Por lo cual, a los dos se le va a pagar por las dos acumuladas 8.000 soles. ¿Ok? Están trabajando por semanas, ¿tá? ¿Ok? No por meses. ¿No? Por las 4 semanas. ¿No? 2 programadores, ¿no? Por 3 semanas, 6.000 soles, ¿no? Integración de pagos, ¿no? Actividad que se va a realizar, ¿no? Especialistas en API, ¿no? Se necesita dos, ¿no? Perdón, especialista en API se necesita uno por 2 semanas. ¿Cuánto se le va a pagar? 1.600. Se necesita un tester por 3 semanas, ¿ok? Lo voy a pagar 2.000 soles. Hosting, dominio por un año, que es un servicio en la nube, ¿ok? Se le va a cobrar 1.200, ¿no? Por un año, ¿no? O sea, ya 1.200, ¿no? Saquemos la cuenta, ¿no? ¿No? Gestión de proyectos, ¿ok? Que es el project manager, ¿no? El arquitecto, ¿no? El encargado del proyecto. Va a estar los 4 meses del proyecto, ¿no? Por lo tanto, se le va a pagar 3.500 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí viene la documentación técnica a cargo de un documentador por 2 semanas, 1.200. ¿Ok? Y acá viene justamente lo que le comentaba, ¿no? La contingencia. ¿Ok? La contingencia es el 10% del subtotal. ¿Ok? Si nosotros sumamos, ¿ok? Si nosotros sumamos, ¿ok? Si nosotros comenzamos a sumar, ¿ok? Si nosotros comenzamos a sumar todo esto, el monto de todo esto te vamos a sacarle el 10%, ¿no? El 10%, ¿ok? Y el 10% de ello viene a ser 22.570. Eso para cualquier tipo de contingencia o eventualidad. ¿Ok? Entonces, esa contingencia está contemplada dentro de lo que es el presupuesto, ¿no? Entonces, si esto lo plasma en una máquina o un costo real, un software, ¿no? Automáticamente voy a tener la información fidedigna, ¿no? Esto es lo que realmente voy a cobrar, 28.270 soles. Total estimado. Es el total estimado de este proyecto, por ejemplo.
Ok, entonces yo ya tengo un presupuesto ahí. Tengo una estimación de costos. Ok, yo ya tengo acá una estimación, ¿no? Ok, entonces tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver justamente esta parte que tiene que ver, ¿no? Con, a ver, perdón. Vamos a realizar ahora la No planificación se de escucha. cómo el plan de costes Ok, contempla hay la un actitud de la problema Junta acá. al inicio y movimientos de la organización de alguna Ok, manera. no se escucha. Hay un problema. Ok, hay un problema con este video. No, hay un problema con este video. Ok, entonces, ojo. ¿Listo? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ok, lo que hemos visto hasta ahorita, ok, solamente tiene que ver con qué, ¿no? Con los costos solamente de personal, pero ojo, también hay costo de materiales, también hay costo de hardware, hay costo de software, ¿no? Hay costos directos, hay costos indirectos, ¿no? Si el local de repente es alquilado, ¿ok? Yo dentro de mis costos también tengo que poner que ¿no? Cobrar por el alquiler. O sea, no todo, sino fraccionado, pues, ¿no? No supongamos, ¿ok? Que el cuarto o la oficina, no sé, está alquilada, ¿ok? Por 1.200 soles mensuales, ¿ok? 1.200 lo divido entre 30, ¿no? ¿No? Estamos hablando de 40 soles diarios, ¿sí? ¿Ok? 40 soles diarios, ¿no? Porque es alquilado y tengo que pagar ese alquiler, ¿no? Entonces, el alquiler también está metido ahí de manera indirecta, ¿no? ¿No? 40 soles diarios, ¿no? De las cuales de repente pagan un porcentaje, ¿no? ¿No? Igual, yo también pago agua y luz, ¿sí o no? En la oficina, ¿ok? Y si voy a implementar un sistema, necesito computadoras, necesito electricidad. Y eso también es parte de mis costos, ¿no? Porque yo también tengo que pagar luz, el consumo, ¿no? ¿No? No, son costos directos o costos indirectos también, ¿no? ¿Ok? También tengo que poner materiales, por ejemplo, ¿no? De repente hojas, lapiceros, USB, tinta, ¿ok? De repente en el mes me gaste en materiales, por ejemplo, no sé, pues, 50 soles, pero es un costo, ¿no? Va incluido también ahí, ¿no? De repente el pasaje, ¿no? De repente tengo que visitar al cliente, ¿no? Para obtener feedback, ¿no? Y por lo tanto voy a gastar en pasaje, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente durante, no sé, por mes? De repente 10 o 20 soles mensuales, ¿no? Que eso también involucra mi costo, ¿ok? La idea es justamente ver qué costos están incluidos o deben ser incluidos, ¿no? Si estoy programando una PC, ¿ok? Es mi recurso, ¿ok? Entonces yo tranquilamente también te puedo cobrar por mi máquina, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces yo puedo decir por alquiler, no sé, ¿no? Por alquiler de máquinas, no sé, 20 soles, no, 100 soles mensuales,
¿no? ¿No? Entonces, es necesario definir qué es lo que vas a cobrar. ¿Por qué? Porque hay una persona del otro lado que te va a decir, la persona que está al otro lado va a revisar, ¿no? Y te va a decir, oye, pero ¿por qué me estás cobrando el alquiler? ¿Por qué? Porque yo alquilo, pues, ¿no? Pero ojo, no es el alquiler total, ¿no? Es una fracción. ¿Cuántos días vamos a trabajar? 3 días, 4 días. ¿Ok? Entonces, el alquiler diario está a 40 soles. Y eso está inmerso, ¿no? Si no, ¿cómo pago el alquiler? ¿No? Entonces, digan ustedes, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿No? ¿No? ¿Cómo pago esto? ¿No? Es igual como, ¿no? Ahí le cuento una anécdota, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Mi sobrina quería, o sea, vendía, porque ya no vendía, vendía queso, ¿no? Y lo hacía acá en casa, ¿no? Y como nosotros tenemos no gas de balón, sino gas cálida, siempre nos viene el recibo, ¿ok? Y es normal, entonces él dice ya, haz tus ventas, le digo, si ese es tu negocio, hazlo, ¿ok? Entonces, ya pues lo hizo y estaba vendiendo sus quesos, ¿no? Y cuando vino el recibo de gas, por ejemplo, le digo, ya pues, ¿no? Entonces, colabórate con algo, ¿no? Porque tú estás vendiendo, ¿ok? Y el gas se tiene que pagar, ¿ok? Hay un sobregasto por el consumo del horno y todo ello. Y me dice que, no, claro, pues esto debe estar incluido en tus costos de vida. ¿Cómo? O sea, yo le pregunté, ¿no? ¿Y cómo vendes, ¿no? Esos queques? ¿Cómo vendes la porción? ¿Cuánto? 3 soles, 4 ya. Si lo vendes a 3 o 4 soles, ok, tú tienes que sacar el presupuesto de todo el molde. ¿Cuánto te cuesta el molde? Todo el queque, ¿no? Y eso involucra los materiales, ¿no? Que son la harina, el huevo y todo ello. Pero incluye también el gas. ¿No? ¿El gas es parte de la elaboración del queque o no? Sí. ¿El huevo también? Sí. ¿La harina también? Claro. ¿Ok? La naranja, la piña que le ponen, también es parte de los costos, ¿sí o no? Sí. Entonces todo eso debe incluir. ¿Ok? En este caso estás utilizando un horno. Ese horno no funciona solito, pues, ¿no? Ese horno funciona a gas. ¿Ok? Y el gas se tiene que comprar y lo estás consumiendo. ¿Ok? Y sencillamente eso es parte de tus costos. ¿No? Entonces ahí le di un pequeño curso un pequeño curso de finanzas, ¿no? Costos, ¿no? Un poco de costos, ¿no? Y al final resulta que nos estaba vendiendo la porción de que de pasada era bien rico porque es de casa. No es los queques que venden pues inflados, ¿no? De casa. Lo estaba vendiendo a un precio que el margen de ganancia era aproximadamente, creo, 2 soles o un sol. Un sol creo que, por tajada. Pero digo, con eso, pucha, no sé, ¿no? Y recalculando costos, ¿ok? Prácticamente no, no había el beneficio pues, ¿no? Que uno quería, ¿no? Y aparte tenía que pagar gastos, ¿no? O sea, colaborar, o sea, no pagar todo el íntegro, porque también se consume en casa, ¿ok? Cocina y todo ello, ¿no? Pero había un margen, un porcentual que debería estar orientado a pagar el gas, bajo la premisa de que todo debe involucrarse dentro de los costos de la elaboración del producto, ¿no? Entonces ahí le replanteé todo, pues, porque, ¿no? O sea, tú gastas en esto, claro, no gastas pasaje ni nada, porque, bueno, tú lo vendes por acá, a tus clientes, a las tiendas, le dejas el pastel, etcétera, o el queque, ¿ok? Entonces no hay pasaje de por medio, por lo tanto, no tienes por qué involucrar pasaje, ¿no? ¿Ok? Pero sí los insumos, ¿no?
más el gas, ¿no? El gas que sí, porque sin gas no se hace queque. ¿Ok? Entonces, y lo estaba vendiendo cómodo, por no decirlo barato, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando reestructuramos los costos, tuve una cátedra ahí de costos. Ok, resulta que su queque creo que lo está vendiendo a 3 soles, creo que 2 soles la porción, tuve que elevarlo a 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un queque de casa, no es un queque industrial. ¿Ok? Y la porción no era tan pequeña que digamos, la porción era regular, ¿no? De un queque sacaba cuánto, si no me equivoco, sacaba alrededor de cuánto, no sé, 15 porciones, algo así, ¿no? 15, 20 porciones. Pero el queque era grande, no era chiquito, era muy grande. ¿Ok? Entonces, muchas veces no consideramos costos, no consideramos en nuestros costos elementos que de repente tú dirás, pero no, bueno, es un sol. No, pues un sol es un sol. ¿Ok? No, son 50 céntimos, pues son 50 céntimos. Eso hace la diferencia en tu margen de ganancia. ¿Ok? Esto hace tu margen de ganancia, ¿no? Son 50 céntimos, sí, pero es parte de tu ganancia, ¿no? Es parte del beneficio, ¿no? Entonces, dentro de los costos hay que asumir todo lo que contenga, ¿no? Por eso hay una estructura de costos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿no? Por ahí el ejemplo, ¿no? ¿No? El estimar los costos también implica, ¿ok? Justamente una aproximación. Eso es lo que implica la estimación, ¿no? Una aproximación. No hay nada perfecto, pero al menos nos aproximamos, ¿no? Determina cuánto costará cada componente, actividad, recurso, ¿no? En base a las condiciones conocidas en un momento determinado, ¿no? En un momento determinado, ¿no? De repente mañana sube el kilo de azúcar y ya no puedo hacer queso, ¿no? ¿Qué tal si mañana sube el azúcar? Ok, voy a seguir manteniendo mis costos, voy a seguir manteniendo mi precio de venta de ticket, sabiendo que el azúcar subió, sabiendo que la harina subió, sabiendo que el kilo de huevo subió. No, todo eso varía, ¿ok? Todo eso varía en el momento determinado, ¿no? Hoy día estamos viendo que el dólar está bajando, ¿visto? El dólar no ha subido, a pesar de que tenemos crisis, ¿ok? Usted se ha dado cuenta, ¿ok? Que en otros, bueno, usted todavía no había nacido. ¿Ok? En los años 80, 90, cualquier cosa que pasaba, el dólar se disparaba. ¿Ok? Había una crisis, el dólar ya estaba pero por las nubes, ¿no? En la crisis de Alan García, su primer gobierno, por ejemplo, el dólar se disparó. El Fujichó, ¿no? Cuando supuestamente Fujimori dijo, no voy a hacer su Fujichó en su primer gobierno. Entró y al mes, 2 meses Fujichó. ¿Ok? El dólar se disparó por las nubes. No se podía comprar nada. ¿No? Por eso el bendito Fujitsu también dejé la universidad, porque no me podía sostener, estaba estudiando una universidad particular. No me sostenía, mi trabajo no me daba ya para poder pagar. Tuve que dejarlo un año. ¿No? Entonces, todo eso varía, ¿no? Todos esos acontecimientos varían. Entonces, el dólar el día de hoy es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque sencillamente si tú compraste un departamento en dólares, te conviene. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿no? Si baja el dólar, significa que puedes comprar más dólares con tu moneda soles, ¿ok? Se ha empoderado, pues, ¿no? ¿Ok? O sea, si por ejemplo, si con 10 soles comprabas 3 dólares, por ejemplo, ¿ok? Ahora que el dólar ha bajado, con 10 soles ya no compro 3, puedo comprar 5 dólares, ¿ok? Y tranquilamente
puedo pagar mi departamento si está en dólares. Al que no le va a convenir es al que te lo vendió. ¿No? ¿Por qué? Porque sencillamente ve que el dólar se está cayendo, ¿ok? Y lo que te ha vendido en dólares sencillamente no va a obtener un rédito. ¿No? Entonces, ahí vienen también los factores, pues, ¿no? ¿No? Ahora la pregunta es, en este momento, ¿es bueno ahorrar en soles o en dólares? ¿No? Porque justamente el dólar está cayendo. Pero en algún momento el dólar puede subir. Y cuando suba, el dólar se dispara a 4. Estamos en 3,35, si no me equivoco, o 37. ¿Ves? Si compras ahora, de repente el dólar puede, juego al azar, pues, ¿no? Hoy compras a un tipo de cambio y mañana puede bajar o puede subir o puede seguir bajando. Y lo que compraste hoy, ¿ok? Ya mañana perdiste, ¿no? Que el dólar sigue bajando. Entonces es un juego al azar, ¿no? ¿No? Entonces vemos esos factores, ¿no? Cuando habla, ¿no?, de una base de las condiciones conocidas en un momento determinado, ¿no? Hoy con el dólar bajo, porque es la condición para que te compres un departamento, ¿no? Porque el dólar, ¿verdad? Porque está bajo. Que tu contrato estipule el tipo de cambio de hoy, ¿ok? Que no sea prorrateado. Porque si tú compras un departamento el día de hoy con este dólar y en tu contrato dice, ¿no? Hoy día el dólar vale 3,3, pero posteriormente será prorrateado. No, ya fuiste, no te conviene. Si esa cláusula existe, significa que, ¿no? Que hoy día vale 3,30, ¿no? Y que posteriormente se puede prorratear. ¿Qué tal si el dólar sube a 7? ¿Qué, van a seguir prorrateando? Tu dólar, o sea, el tipo de cambio del cual compraste, ok, sencillamente no lo van a respetar. Entonces, ahí viene el problema. Por eso que muchos de las compras o los contratos en dólares siempre tienen este tipo de cláusulas donde sencillamente se establece el prorrateo, ¿ok? Que significa que hoy lo compraste a un tipo de cambio y que mañana, ¿ok? Ese tipo de cambio que habías estipulado en tu contrato sencillamente puede variar, ¿ok? Y eso no te conviene, no te conviene, ¿no? Entonces, ahí hay que ver también juegos, aspectos económicos también, ¿no? Entonces, eso está en un momento determinado. Ok, el objetivo siempre es obtener estimaciones realistas, ¿no? Fundamentar la línea base de costos, ¿no? Evaluar la viabilidad económica del proyecto. El proyecto es viable, ¿no? Económicamente hablando, es viable, se puede hacer o no se puede hacer. ¿Está en soles o está en dólares? ¿No? Si es viable económicamente o no el proyecto. Si el cliente puede pagar o no puede pagar, ¿no? Permitir el análisis de escenarios de planificación de contingencias. Hemos visto que la contingencia siempre es el 10%, ¿ok? Del subtotal. Entonces yo ya tengo, ¿ok? Ese gasto por contingencia, ese costo por contingencia, yo ya lo tengo cubierto, que es el 10%. ¿Ok? Entonces, si yo me gasto esa contingencia, ¿no? Ya sería fatal, ¿no? Porque estaría chocando directamente con la ganancia, ¿no? ¿No? Por eso, no sé si usted ha visto a los vendedores, ¿no? ¿No? Cuando usted le dice, ¿cuánto cuesta este producto? Te cuesta 10 soles. Entonces, ¿cuál es lo último que me deja? Porque somos regateadores, pero nosotros somos regateadores, pues, ¿no? Nos cobra 10, pero una rebajita, ¿no? ¿No? ¿Y qué te dice el vendedor? No, pucha, ya, 9,80. ¿Qué? ¿20 céntimos? No, sí, porque va a chocar con mi ganancia, pues, ¿no?
Yo de este producto, diciendo, yo de este producto solamente gano 20 céntimos, ¿no? 30 céntimos, ¿no? Y si te reduzco más, ya estoy chocando, pues, ¿no? Te dicen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un margen de ganancia, pues. Si no, dejarían de vender, pues. Si van a vender pan con pan, entonces ¿para qué salgo a vender, pues? Entonces hay que ver si es viable el negocio que estoy haciendo o no, vendiendo ropa, ¿no? ¿Es viable o no? ¿Gano o no gano? ¿No? Por ganar, de repente choco con mi ganancia, ¿no? ¿No? Y al final compro pan para vender pan, pues, ya, pan con pan, o sea, no gano nada. ¿Ok? Determinar recursos monetarios por fase, ¿no? Paquete o trabajo entregable, ¿no? Siempre hay recursos por paquete o por trabajos por equipo, ¿no? Estimar los costos evita subestimación o sobreestimaciones, ¿no? Nos permite tomar decisiones informadas, ¿no? Tenemos que monitorear y justamente ver, ¿ok? Si todo va, está en orden o no está en orden, ¿no es cierto? ¿Ok? Aporta insumos al análisis de riesgo y reserva, es base para análisis de valor ganado, ¿no? Cada componente de una estimación de costos, hablamos de costos directos en lo que comenté, ¿no? ¿Ok? Esa es parte de lo que es un curso de costos. Antes, señores, cuando yo estaba en la universidad, ¿ok? Había cursos de costos, contabilidad, costos uno, costos 2, ¿ok? Donde vendían toda esta parte del presupuesto, ¿no? Era más completo. Hoy en día, y los institutos también, hoy en día tú ves la malla y no hay un curso de costos. Entonces, yo digo, aquel alumno que sale al mercado, ¿ok? ¿Cómo cobraría? ¿No? Supongamos que tienes un cachorrito. ¿Ok? Te salió por ahí un cachorrito de una página web. La pregunta es, ¿cómo cobras? ¿Cuánto le cobrarías al cliente? ¿Ok? Porque de repente no has llevado ningún curso de costo. ¿No? La pregunta es, ¿cómo lo vas a cobrar? ¿No? ¿Qué costos qué insumos vas a considerar en tus costos, ¿no? ¿Ok? Y acá, como ves, hay costos directos, hay costos indirectos, hay costos fijos, costos variables, reservas por contingencia, que es el 10%, costos no recurrentes, no costos directos son sueldos, materiales, licencias, costos indirectos, luz, alquiler, seguros, soporte administrativo, ¿no? Costos fijos, costos que no varían con el volumen, costos variables cambian según el alcance o la duración con costos variables. El caso, por ejemplo, la compra de un aparato tecnológico que está en dólares. Es un costo variable. ¿Por qué? Porque hoy día puede costar $10 y mañana puede costar $50. ¿No? Entonces, hay tipos de costos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, señores, ¿ok? Lo dejamos acá. No vamos a quedar acá. Todavía hay que explicar algunas cosas de costos. ¿Ok? Voy a poner acá. Nos quedamos aquí. ¿Ok? Y nos vemos en la siguiente clase, señores. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase, señores. Que tengan un buen fin de semana, un buen descanso. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, aquellos que no han presentado la próxima semana, que nos toca el día martes, ¿ok? Ojo, tenemos que dar feedback a esos trabajos. Estamos ya, ¿ok? En el tercer capítulo, si no me equivoco, ¿ok? Así que, por favor, el martes vamos a revisar hasta el último.
¿Ok? Y de ahí vemos ya cronogramas para que vaya implementando y también costos. ¿Ok? Ya estamos terminando el ciclo, señores. Ojo. Listo, señores, que tengan un buen descanso. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profe.